Dando la Junta de Gobierno precisamente el tema más importante que hay a lo largo del 2014, que es lo que se va a aprobar el próximo viernes. Hoy sabéis están ahora mismo las comisiones de Gobierno, esta tarde será el Consejo de Ciudad y el viernes será la aprobación de los presupuestos del 2014. Bueno, pues hemos estado debatiendo hablando precisamente de estos presupuestos, dando los últimos movimientos y hablando sobre ellos después de esta semana de reuniones en las que los hemos estado consolidando, y deciros que estos presupuestos que vamos a llevar para aprobación en el pleno del viernes, pues son un presupuesto, como sabéis, de casi 65 millones de euros, más de 65 millones de euros, lo que representa 1,6 más que el presupuesto del año 2013, y que está marcado por dos características principales. La primera, que viene después de una aprobación de las ordenanzas y de las tasas fiscales, que, como sabéis, tiene lugar una congelación de las tasas y de los precios, con lo cual incide muy importante en el diseño del presupuesto, porque lo que ha hecho es rebajar esa parte de esos ingresos. Y también otro punto importante es recuperar ese esfuerzo inversor que había estos años atrás y que durante estos años pues hemos tenido congelado también. Es el esfuerzo inversor que va a representar prácticamente 1,5 millones, 1.420.000 euros, y que incluye, como sabéis y hemos hablado algunas veces, de ese plan de barrios, del desarrollo de un plan de barrios general, que incluye también la remodelación de la tercera fase de la Puerta de Toledo, que incluye una ampliación del Parque de Gasset, que lo hablamos el otro día, una ampliación del Parque de Gasset, la construcción de un centro cívico en Los Rosales, nuevos carriles bici, ampliación de zonas peatonales, plan de accesibilidad y mejora de acerados que estará dentro de ese plan de barrio general, y una nueva fase también, como sabéis, que vamos a realizar de acondicionamiento y mejora del cementerio. Por lo tanto, ese es el esfuerzo, ese es donde va a estar esa parte importante del presupuesto, que es algo que estos años no teníamos. Este presupuesto es un presupuesto que el adjetivo principal que puede tener es que es realista, pero además también es sostenible. Es decir, realista porque los ingresos, está fundamentado en los ingresos que se tienen, no más allá, por eso esa cantidad que vamos a invertir, y también sostenible financieramente. También dentro de ese plan de presupuesto va a haber también una inversión que se va a realizar en la mejora de los trámites administrativos, es decir, basados en un desarrollo de nuevas tecnologías que agilice la burocracia tanto externa como interna con el ayuntamiento. Y bueno, y este esfuerzo inversor, ¿por qué es posible ahora? Es decir, esto es lo que podríamos preguntarnos, que por qué es posible. El esfuerzo viene de 2 años en los que ha primado fundamentalmente, como era normal, el ahorro. Es decir, estamos dentro de un periodo de recesión, un periodo de crisis económica. Parece que ahora todos los indicadores apuntan a que estamos, aunque a mí no me gusta decir esa frase, saliendo del túnel, pero que estamos ya en una fase de despegue, importante, y por lo tanto esos 2 años han sido unos años en los que los ingresos han visto mermados bastante. Es decir, estamos hablando que son presupuestos ahora mismo que son casi un 20% menos de los presupuestos que había en los años anteriores a la crisis. Por lo tanto, ese esfuerzo de ahorro, ese esfuerzo que se tuvo que hacer de contención del gasto en esos 2 primeros años, ha sido lo que ha dado como resultado que ahora se puedan desarrollar este tipo de inversiones. Durante 2 años hemos pensado, y esos 2 años de los presupuestos anteriores, en que el esfuerzo debía centrarse en otra cosa, aparte de no en la inversión en la ciudad, sino en la inversión en las personas. Es decir, mantener los servicios necesarios, los servicios públicos necesarios, el mantenimiento de los servicios con la calidad que necesita la ciudad, la limpieza, el mantenimiento de nuestra ciudad, de nuestras zonas verdes, y una de las mayores ciudades que tiene más zona verde por habitante, y supone un gran esfuerzo económico el que realizamos precisamente para el mantenimiento. Pero también hemos puesto durante este tiempo, durante estos 2 primeros años, y lo vamos a seguir haciendo, un esfuerzo en ayudar a esas personas que más lo estaban necesitando, y por tanto las partidas en estos años de bienestar social, las partidas para ayudar a estas personas han ido aumentando e incrementándose en estos años.
Pero ahora, ya después, con unas cuentas que, como sabéis, son unas cuentas saneadas, es decir, unas cuentas como uno de los ayuntamientos que tienen menor deuda viva por habitante, ha llegado el momento, manteniendo precisamente eso que os decía, esas partidas básicas, ese nivel de mantenimiento de los servicios, pues con la ayuda podemos invertir en nuestra ciudad, pero de una manera realista. No vamos a construir castillos en el aire, es decir, lo que vamos a buscar es los ingresos que tenemos y buscar de esos ingresos, ajustando el gasto, qué podemos invertir en la ciudad. Tenemos claro que nuestros ingresos, y sabemos lo que podemos y lo que no podemos gastar y lo que necesita desde la ciudad, y por lo tanto las necesidades que tiene una ciudad, cualquier ciudad, son siempre infinitas, pero lo que tenemos que hacer y gobernar precisamente es establecer las prioridades, y eso es lo que hemos hecho con esa partida de inversiones que a todas luces puede parecer una partida pequeña en relación a otros años, pero que ahora es la que realmente necesita la ciudad y la que podemos invertir. Por lo tanto, en este presupuesto lo que sigue es también con la misma senda de contención del gasto. No por ello vamos a empezar a gastar de otra manera, porque va a haber casi en estos años, en este presupuesto del 2014 hay 2 millones menos de gasto corriente que en años anteriores, y eso es un esfuerzo de contención del gasto, de buscar siempre contratos, como sabéis que vamos haciendo en la renovación de contratos, siempre mejoras de un 20, un 25, un 30%, que ha hecho posible que podamos en ese gasto corriente reducirlo en 2 millones de euros. Volvemos a recuperar también partidas que había en otra época, no con las cantidades de otra época, pero con cantidades importantes, como es la partida de cooperación internacional. Y en el capítulo de subvenciones, de ayudas sociales, ya os decía antes, de participación en consorcios, de aportaciones a patronatos municipales, se ha incrementado la partida hasta llegar a los 11.214.000 euros. Por tanto, un presupuesto que se basa en un trabajo hecho en estos 2 primeros años de contención del gasto, que ha hecho posible invertir ahora, como os decía, en infraestructuras, congelando también las tasas y los precios públicos, es decir, sin dañar más las economías familiares, e incrementando las partidas en subvenciones, en cooperación internacional, y manteniendo siempre los servicios básicos de la ciudad de una manera con un mismo nivel de calidad. Pero, ¿qué le parece a la oposición? Porque hace poco la oposición ya salía, hoy tendrán que presentar sus enmiendas, pero ¿qué le parece a la oposición? Pues la oposición el otro día tildaba de estos presupuestos de electoralistas y decía que eran unos presupuestos electoralistas. Entonces, ¿qué quiere decir que sean unos presupuestos electoralistas? A ellos les parece mal a la oposición. Pues electoralista, decían la oposición, a lo mejor les parece que electoralista sea que hayamos sido una de las capitales con menor deuda por habitante. Eso ha hecho posible que los presupuestos sean así. A lo mejor les parece electoralista que gracias a ese esfuerzo de contención del gasto durante estos 2 años, ahora nuestro ayuntamiento tenga capacidad de endeudamiento, algo que no tienen otros ayuntamientos que sí están gobernados por el Partido Socialista. Pero además de tener capacidad de endeudamiento, tiene crédito y tiene además fiabilidad. Que durante estos años, gracias a la ayuda del Gobierno, del Partido Popular, con el plan de pago a proveedores, se haya podido transformar una deuda que teníamos con las empresas, que era impensable poder amortizar debido a la situación de bajada de los ingresos que se había producido debido a la recesión económica. Era imposible, si no es capaz de hacer con este plan de proveedores, transformarla a largo plazo y poder en esos momentos pagar a todos los proveedores. También les parecería electoralista que el último plan de pago a proveedores, como sabéis, este ayuntamiento no haya tenido que afrontar ningún plan de ajuste para este último, algo que se han tenido que hacer otros ayuntamientos, pero nosotros no hemos tenido que hacer ningún plan de ajuste porque el trabajo estaba hecho anteriormente. Y también les parecería electoralista que actualmente este ayuntamiento esté pagando y cumpliendo la ley de morosidad, y por tanto que sea un ayuntamiento creíble y fiable, y por lo tanto que podamos tener incluso ahorros precisamente por esa fiabilidad que damos en el pago. Lo que sí me parece electoralista precisamente es lo que han hecho ellos durante estos años, es decir, porque en esos años en los que había que hacer un esfuerzo, lo que se le pedía realmente es que ayudaran con ese esfuerzo, y era todo lo contrario, es decir, presentaban, como sabéis, durante estos 2 años era simplemente una propaganda electoralista, eso sí, propaganda lo que hacían, que presentaban, sobre todo el Partido Socialista, unos presupuestos de enmienda a la totalidad que eran un par de folios. Un par de folios con una cara o doble espacio. Eso no es que sea electoralista, eso es que es propaganda. Así que, en definitiva, hoy, como está hablando de esto, como está hablando de que ahora estarán debatiendo ahora mismo en comisión de gobierno, en comisiones del Pleno, precisamente los presupuestos, que estos años este presupuesto es un presupuesto de la recuperación que vamos a tener a partir de ahora.
Y también hemos hablado, como sabéis, de otro tema importante que salió en la tribuna ayer, y es el tema de la sentencia del IBI, la sentencia del hospital. Esta sentencia, bueno, si hacemos un poco de historia, si queréis, que el ayuntamiento, cuando le pasa los recibos a la Tesorería General de la Seguridad Social, porque en ese momento tenía la titularidad catastral, en 2009 la tesorería, se lo pasa desde 2006 hasta 2009, el 2009 devuelve los recibos a la Tesorería General de la Seguridad Social diciendo que el hospital pertenece a la Junta de Comunidades, y el ayuntamiento entonces, porque la Junta de Comunidades dice que no era suyo, dicta una orden de apremio contra la Junta. A partir de ese momento, lo que hace el ayuntamiento es dictar un embargo contra las cuentas de la Tesorería General. Bueno, pues lo que dice la sentencia, al margen de esa disputa de la titularidad, es decir, al margen, porque la sentencia no entra en la titularidad del inmueble entre la Tesorería y la Junta, lo que viene a decir es que el ayuntamiento tiene derecho a cobrar, y por lo tanto da la razón al ayuntamiento cuando en el 2010 se dictó la orden de embargo de las cuentas de la Tesorería de Seguridad Social. Por tanto, este equipo de gobierno está con esta sentencia satisfecho porque le ha dado la razón, a lo que pretendía en su momento. Además, el juez en esa sentencia a la Tesorería de la Tesorería General de la Seguridad Social le recrimina, le reprocha además que ni siquiera haya solicitado la compensación de sus deudas cuando se les pasaban los primeros recibos entre el 2006 y el 2009. Que también podrían haber hecho una compensación, porque nosotros tenemos que pagar a la Seguridad Social y podrían haber hecho una compensación de la deuda, pero tampoco lo hicieron. Lo cierto es que durante todo este tiempo, y estamos ya hablando desde 2006, durante todo este tiempo se le ha privado a los ciudadanos con los intereses y las costas, casi 6 millones de euros que son de ellos, que son nuestros, y que nos servirían para poder desarrollar muchas inversiones y sobre todo para mantener los servicios públicos de Ciudad Real. Pero este tema se enquistó en aquel momento, se enquistó por la política, se enquistó por esa asfixia económica que querían mantener entre el Partido Socialista a Ciudad Real, tanto el gobierno regional de Barrera como el gobierno nacional, por el simple hecho de que en Ciudad Real gobernaba el Partido Popular. Y esto, sea de unos o sea de otros, lo cierto es que a partir de ahora está judicializado. En ese momento llegó, en esa época, a una demanda que le hizo la Tesorería General de la Seguridad Social a la Junta por ocupación indebida de un solar, y está en este momento judicializado, y hasta que no salga la sentencia que verdaderamente diga quién es el propietario real del inmueble y salga esa sentencia, no podremos cobrar ese dinero. Es decir, que por aquella desidia, por aquella manera torticera de darle vuelta a la ley para que el Ayuntamiento de Ciudad Real no cobrara ese dinero que había sido tan importante y que ahora, como veis, sería tan importante para poder hacer inversiones en la ciudad, pues nos encontramos con que tenemos 6 millones de euros en ese juicio, esperando a que esa sentencia dicte quién es el propietario de uno y otro. Lo que sí dicta la sentencia es lo que os he dicho antes, que el Ayuntamiento tenía razón en aquel momento cuando ordenó el embargo de las cuentas de los fondos de la Tesorería General de la Seguridad Social, porque no abonaba esos 2,5 millones entonces, aunque ahora ya después de tantos años son casi 6 millones. Por lo tanto, desgraciadamente se ha tenido que judicializar, como os decía, precisamente por esa desidia, el desdén y la falta de interés del anterior gobierno socialista, de la Junta, que se negó a reconocer esa deuda, que era una deuda que pagaba todo el mundo, es decir, una deuda de un hospital que es normal que paguen el IBI, igual que cualquiera de nosotros tiene que pagar el IBI, y eso es una cosa normal y que todo el mundo puede entender. Así que nada más. Respecto al presupuesto, bueno, no sé si conoce las enmiendas de la oposición. Algunas las conozco, y algunas la verdad es que son tremendamente peregrinas. Por ejemplo, he visto alguna de Izquierda Unida en la que dice que quiere aumentar y que se abran más tiempo las iglesias. Bueno, viniendo de Izquierda Unida, la verdad es que es un poco, pero bueno, que quieren que se abran las iglesias. Yo creo que bueno, debe ser, no sé para qué sea, si para fomentar el culto o no sabemos exactamente para qué. Y del Partido Socialista, bueno, también Izquierda Unida también habla de que quiere cerrar la playa del Vicario, también igual que el Partido Socialista, que también quiere cerrar la playa del Vicario. Quiere decir que la playa del Vicario ha supuesto para muchos ciudadrealeños, y no solamente de Ciudad Real, sino de toda la provincia, un sitio donde podían
pasar un rato muy agradable en una zona parecida a una playa y muy importante. Yo sé que algunos, a lo mejor, si tienen piscina en su casa, pues le puede parecer que es un gasto extraordinario, pero realmente a quien no la tiene y al que le parece que es una, y ha tenido muchísimo público durante este verano, y yo creo que es importante mantenerla. Y bueno, las he leído un poco por encima, las enmiendas, pero son de este estilo. Ahora Alberto Lillo acaba de decir en una rueda de prensa que venían arreglando un estudio morfológico de toda la Plaza Cervantes para que se diera solución, para que se supiera cómo está y que se abordara Pues yo no sé cómo puede producir, no sé si está pidiendo un estudio, pero él fue el primero que alertó a la población diciendo que la Plaza de Cervantes estaba fatal, sin mediar ningún estudio. Yo es que se lo pedí en un pleno, le dije en un pleno que me dijera dónde estaba ese estudio, en el que se basaba o qué conocimientos tenía para alertar a la población de aquella manera. O sea, que él ha pedido un estudio morfológico de la zona. Lo cierto es que creo que de esta manera, lo que diga el concejal Lillo, hay que ponerlo yo, una persona que se pone delante para pedir firmas diciéndole a la gente que se van a quitar todos los árboles del Prado y creando ese tipo de inquietud en la ciudad y ese tipo de mentiras para que la gente le firme en un sitio, la verdad es que deja de ser muy poco creíble y un poco fiable, cuando se ha visto realmente que la situación ha sido totalmente contraria. Estoy esperando todavía que el concejal Lillo desmienta esas palabras y diga verdaderamente que los jardines del Prado han quedado, como la mayoría de la gente ve, que han quedado estupendamente, y que no se ha eliminado ningún árbol, que es accesible y que ahora mucha más gente de la que antes no podía utilizarlo los está utilizando, y que es un espacio que se ha recuperado. En cualquier caso, él insiste en que hay una profesora también de la Universidad, Elena González Cárdenas, que también alerta en su Facebook del estado de la plaza y que pide también ese informe por la inclinación, me parece que ha dicho, de los edificios. No sé si el ayuntamiento... Vamos a ver, nosotros vamos a hacer ahora, una vez que se elimine y se haga la demolición de ese edificio, que se hará seguramente antes de final de... Estoy esperando a que venga ya definitivamente la petición de la licencia y se le dé, y seguramente antes de final de mes tenga la licencia para proceder a la demolición. Después se van a hacer una serie de obras en la zona de acondicionamiento de colectores de saneamiento, y entonces se verá qué problema puede haber y si hay que hacer alguna obra extraordinaria, pues será, pero yo ahora mismo no tengo ninguna información de otro tipo. Los servicios de Aquagés, que son los que realmente pues tienen más información de cómo está el subsuelo de esa zona por las 2 o 3 obras que han tenido que realizar allí, pues son los que tienen que informar y decir si hay que hacer alguna reparación complementaria y suplementaria a las que estén haciendo. El tema de la caída, vamos, yo no soy técnico en ese aspecto, pero fundamentalmente es por aquello que estuvieron arreglando, por esa avería que estuvieron arreglando hace poco en la zona que estaba delante y por lo que ahora mismo está en la zona que estaba delante del bar del Callejón, en la zona esa. Y es verdad que estaba el suelo un poco más hundido, y eso lo vemos todo el mundo, que está un poco más hundido. Ahora, que eso sea por un problema del subsuelo, no tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Avería con la inclinación del edificio? No tiene nada que ver. Estoy diciendo que el suelo, cuando hicieron la obra, es porque había una rotura del saneamiento y la arreglaron en ese momento. Es cierto que esa rotura está mucho más atrás. Lo que también es cierto es que muchos de los edificios que están allí, casi todos, ninguno tiene el problema que tiene ese edificio, y están todos en la misma zona. Vamos, yo que tampoco soy un técnico y tampoco quiero decir una cosa ni otra, simplemente que eso lo tendrán que ver los técnicos, tendrán que dictaminar los informes técnicos tanto de Aquagés, que es el que ha hecho esos arreglos, y también los informes técnicos de los funcionarios, de los técnicos del ayuntamiento, y tendremos que ver qué soluciones se dan. El pedir un informe morfológico, yo ya te digo que yo creía que lo tenía antes, porque realmente que salga, a mí me pareció muy mal aquella alerta que en aquella diciendo que la plaza y que todo el centro de Ciudad Real se caía, que eran palabras textuales del concejal Lillo, sin tener ninguna información. Antes de hablar y antes de poner la alerta a los ciudadanos, a los comerciantes, a todos los que viven en la zona centro de Ciudad Real, hay que tener un poco de base técnica para decir eso, y no alegremente no se puede decir cualquier cosa.
Pedro también hablaba de la caída del muro aquí en la atracción esta, Sí. de los niños y de han sido sus palabras, de la maraña de cables que hay en este trozo de los soportales de la Plaza Mayor. No sé si desde el ayuntamiento se va a instar al propietario a que eso se arregle o... No, es que al propietario se le instó desde el primer momento a que arreglara. Vamos a ver. Me refiero al tema de los cables. El tema de los cables también se les insta a los propietarios a que lo tienen que arreglar. El tema del muro este se le instó desde el primer momento al propietario y lo tiene ya la orden de ejecución de que tiene que realizar en 10 días el arreglo de ese muro. Una vez que lo retire y una vez que no haya riesgo, los técnicos del ayuntamiento verán si ya no existe ese riesgo y quitaremos lo mismo que ha pasado en la plaza de Cervantes, que creo que es donde teníais hoy la reunión para hablar con él. Pues como habéis visto ya en la plaza de Cervantes no existe ese muro, no existe esa valla, ese perímetro, pues porque el riesgo que había se ha eliminado. Es decir, se habló con el propietario del edificio y se eliminaron los posibles riesgos de caída de una antena, creo que era una antena, y se eliminó y ya está, y no hay ningún problema, porque el edificio no tiene otro problema. Esto ocurre, vamos a ver, esto ocurre en toda la ciudad, vamos a ver, en toda la ciudad ocurren este tipo de problemas cuando hay lluvias o edificios que están muy antiguos. Lo que pasa es que es cierto que en el centro se le da una importancia mucho mayor, pero que ocurre en muchos sitios, pero es siempre deber del propietario el tener el edificio en condiciones adecuadas para que no produzca riesgo a los viandantes. Es el propietario. La actividad que se desarrolla dentro del solar. La actividad no se puede tener una licencia. Vamos a ver, una cosa es la licencia de algo que esté dentro, es por ejemplo, para que lo entendáis, como ocurre por ejemplo en el bar en el que se desalojó del edificio este que estamos hablando de la Plaza de Cervantes. Ahí había un bar que tiene su licencia de bar, pero se produjo, porque el edificio tenía problemas de riesgo, el desalojo de todas las personas y también la gente del bar. Eso no quiere decir que haya perdido la licencia de bar, sino que por el riesgo del edificio de que ocurra un accidente se desaloja. Esto ¿tiene que pasar algún tipo de informe para ese tipo de actividad? Bueno, claro, y tenía una licencia de apertura temporal. Es decir, ese juego es un juego que ponen normalmente también en las plazas públicas, que suelen poner ese tipo de juego de castillos y que se da tipo de licencia temporal a la instalación. Otra cosa es al dueño del solar, al propietario del solar, que tiene el deber de conservación de su solar, que a lo mejor en aquel momento ese muro estaba en perfectas condiciones y los técnicos lo vieron bien. Por efecto de la lluvia o con el tiempo, pues se ha ido deteriorando. Lo que pasa es que él tiene que conservarlo. Entonces, si no ha hecho la conservación suficiente, pues ha provocado el que se cayera ese trozo y el que ahora exista un riesgo de que se caiga otra parte a la parte externa, a la parte de la calle. Pero una cosa es al propietario y otra cosa es a la persona que tenga dentro de su propiedad un negocio cualquiera, que eso es una cuestión entre la persona esa y el propietario. También que algo por ello, que también haya destinado el dinero que se iba desde los planes de empleo de creación provincial, el dinero que se va a destinar ahora a la perjudiciación desde la Ciruela hacia abajo, que era una obra que iba a ir a uno de los anejos de abastecimiento, creo, a uno de los anejos de Valverde. No sé si el ayuntamiento se va a ejecutar la obra de Valverde por su propio presupuesto. Vamos a ver, el hecho del cambio ha sido simplemente, como os he dicho antes, por una cuestión de prioridades. Es decir, el abastecimiento se vio que era mucho más prioritario terminar, porque como sabéis la calle Ciruela la hemos estado terminando precisamente hasta la calle Tinte, y lo que era importante era terminarla entera. Se hizo un asfaltado y se hizo un cambio de las aceras y lo que era importante era terminarla. Entonces se vio que era mucho más prioritario terminar la calle Ciruela y el problema que tenía de abastecimiento, que no era un problema de un puente que hay llegando a Valverde, que tampoco era un problema, pero podía suponer a la larga pues un problema de pérdida de presión incluso en el agua, bueno, y que se hará más adelante, y entonces se vio que la mejor manera era cambiar esa subvención, ese dinero de la Diputación por el abastecimiento de Valverde, por este otro que lo creímos mucho más importante, el terminar ya esa calle, sobre todo para cuando llegara Semana Santa o cuando llegara que tuvieran en perfectas condiciones. La otra obra se puede realizar en cualquier momento. Lo importante es que esa calle, pues en este trimestre tengamos esa calle ya en condiciones para que este verano pues pueda estar funcionando y muchos locales de los que ahora están cerrados puedan abrirse y den empleo. En cambio la otra obra pues se puede hacer en cualquier momento. Bueno chicos, nada más. Bueno.